Vamos a iniciar en la clase del día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la primicia que nos has permitido en alabarte, bendecirte y glorificarte. Gracias, Señor, por la administración que has puesto en nuestro corazón. Gracias por confirmar la situación que se está viendo y viviendo. Y gracias por ponernos en ese estado de alerta, de oración y de intercesión. Ponemos ante ti esta enseñanza, Padre, y clamamos tu gracia para que nuestra mente se abra, nuestro corazón pueda recibir todo lo que tú tienes para nosotros y nuestra vida sea transformada. Sin ti esto no es posible, te necesitamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. Perfecto, estamos ya en la clase 19, aunque ustedes no lo crean. Vamos a entrar ahorita a entender lo que es el consumado es en la parte de los sacrificios. Porque parte por parte estamos dando un tipo de enseñanza para que nuestra mente se abra en relación a lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un pequeño recordatorio, como siempre, para agarrar aviada. Hemos hablado de la palabra de Dios. Leímos en Colosenses 2:14 que los decretos desfavorables están en la cruz. Nos fuimos al Apocalipsis a tomar el rollo y de ahí nos fuimos al tiempo de Dios, a la eternidad pasada, para que pudiéramos ver que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Posteriormente comenzamos a entrar al Antiguo Testamento e hicimos ver el primer elemento que necesitábamos entender y era la sangre. Y al ver la sangre vimos cómo el primer sacrificio fue dado por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y posteriormente los patriarcas, hasta que llegó un momento en que se volvió una ley de sacrificios, en el cual todos los días había un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la noche. Lo primero que hemos estudiado es la sangre y terminamos en la sangre preciosa del Cordero, haciendo ver que en esa sangre está la liberación, en esa sangre está la salvación, en esa sangre está la santidad, en esa sangre está todo lo que nosotros necesitamos en este momento para vivir la vida de santidad. Vamos a entrar también a la etapa de sacrificios y después vamos a estudiar el sacerdocio. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento lo hemos trasladado bajo la palabra cubrir. El pecado en el Antiguo Testamento era cubierto, no era quitado. En el Nuevo Testamento y por la sangre del Cordero de Dios, el pecado es quitado. Aquí estamos viendo el Cordero de Dios. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, esta palabra es sumamente importante porque la tenemos que estudiar. Para que podamos agarrar todo el contexto que Jesús está usando la palabra consumado. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo que ser. Eso quiere decir que en las Sagradas Escrituras estaba bien especificado lo que Jesús tenía que hacer. Y media vez Jesús lo hacía, él tenía el privilegio de decir, consumado es. Por lo tanto, la palabra consumado es, aunque está descrito en la palabra de Dios, tenemos que regresarnos a la eternidad porque desde antes fue escrito. Dios lo que hizo fue trasladarle esta información a los escritores sagrados, ellos la pusieron y fue Jesús el que dice, consumado es. Luego tenemos Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En ese momento de que todo había sido cumplido, él entregó su espíritu al Padre. Colosenses 2:14. Al decir consumado es, Jesús está diciendo el acta que había en contra de nosotros, ¿qué pasó? Ha sido clavada en la cruz. Las dos palabras están, consumado es y clavado en la cruz, porque si dice consumado es y no es clavado en la cruz, quiere decir que todavía quedan cosas pendientes. Por eso entender esta palabrita, consumado es como cuando un ingeniero le dice al propietario o un arquitecto le dice a un propietario de un edificio, mire, hemos concluido la obra. El día de hoy le entrego las llaves, no hay nada pendiente entre usted y yo, consumado es. ¿Me expliqué? Ok, entonces ya con estos elementos podemos hablar de que los decretos desfavorables ya están en la cruz por el consumado de Cristo.
La palabra consumado es una forma de decir acabado. Ya estuvo, se acabó, ya se cumplió, terminó. Cristo ha consumado su parte son varias partes las que Él ha consumado, y una de ellas es derramó su sangre y por medio de su sangre ha vencido, ha derrotado toda fuerza espiritual, pero aparte de eso hay otros elementos que tenemos que estudiar. Entonces, ha cumplido, murió por nosotros, a esto se le llama posición vicaria. Era yo quien tenía que morir, pero en lugar mío vino Jesús. Él, la sangre perfecta, Él, el sacrificio perfecto, Él, el sacerdote eterno. Cuando veo todos los elementos del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo, aunque eran diferentes momentos, lo que ocurría en el Antiguo Testamento, todo se hace en la persona de Jesucristo. Vamos a platicar de esto. Hay un pendiente de consumado es. ¿Saben ustedes cuál es el pendiente que queda todavía de consumado es? Ahí les va. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios el de Dios, se consumará. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, la parte de Jesús ya es consumado es. Queda la parte del Padre también en la cual está diciendo, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso lo veremos más adelante. Para que el plan de Dios se haya completado y entremos en la eternidad de Dios. Media vez se haya consumado todo, los que están inscritos en el libro de la vida nos iremos con el Señor a la nueva ciudad, a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, por toda la eternidad. Bien, vamos a entrar ahorita a lo que se llaman los sacrificios. Pero para poder entrar a los sacrificios tenemos que tener bien tomado lo que es el pariente redentor. Cuando en el Antiguo Testamento Dios pone una serie de elementos, es como quien dice, ¿por qué en las matemáticas me enseñaron a mí el signo de más? Y después me enseñaron el signo de menos. ¿Por qué me enseñaron el signo de multiplicación y el signo de división? Porque si no tengo esa base, no puedo pasar a matemáticas avanzadas, ¿o no? Necesito entender qué es el pariente redentor, porque son elementos cruciales para entender que el pariente redentor más próximo a nosotros se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y si Él nació de mujer, ¿quién es el pariente más cercano nuestro? Véalo usted, no crea usted que es su esposa, que es su hijo, no, el pariente más cercano es aquel que da su vida y redime. Entonces necesitamos estudiar qué es el pariente redentor, y para eso vamos a revisar un poquito las Sagradas Escrituras y algunos conceptos. Hay palabras básicas importantes en la palabra de Dios que debemos de conocer. Por ejemplo, la palabra justificar. Tenemos que saber qué quiere decir justificar. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Qué quiere decir propiciar, reconciliar, santificar, consagrar? Son palabras que están en el Antiguo Testamento, pero que se hacen más manifiesta en el Nuevo Testamento por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ejemplo, justificar es librar a alguien de su deuda, de su culpa. Comienza a pensar, ¿cómo estaba el hombre? Estaba endeudado y era culpable. Alguien me tenía que justificar. La palabra redimir es rescatar algo que se había perdido. Por ejemplo, un hijo es mi hijo, pero mi hijo lo secuestraron. Entonces lo tengo que rescatar o lo tengo que redimir, traer de donde estaba por medio de un pago. Luego propiciar. Propiciar en el Antiguo Testamento es cubrir, es expiar, es acercar algo que estaba lejos. Son palabritas que a la hora de la hora Dios utilizó para que, hay tantas mentes, hay tantas formas de pensar y de sentir, que lo que Dios hace es acomodar una serie de palabras en diferentes niveles, porque hay algunos que entienden perfectamente lo que es la agricultura. Entonces aplicarán términos de agricultura. Otras veces el Señor usa el tipo de lenguaje pastoral, en donde la oveja, el redil,
las hierbas altas, las montañas altas, los riachuelos, los pozos profundos, el cuidado que deben de tener sobre las ovejas. Entonces, a través de esa transmisión de un lenguaje simple, el Señor se comunica para que todo pueblo, toda raza, todo hombre pueda entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Así es que estas palabras son importantes. Ahora, en el Antiguo Testamento hay 4 situaciones especiales que debemos de conocer. 4. ¿Cuántas? 4. Y dice que están relacionadas con el pariente redentor. Estas 4 posiciones son el hermano que se casa con la viuda para darle el hijo de la herencia. El segundo es cuando un judío o un hermano de la congregación judía pues pierde su riqueza, está pobre y se vende como esclavo. O otro caso es cuando bajo la misma situación, en vez de hacerse esclavo él, lo que hace es vender la tierra. Y posteriormente en lo que se llama el ejecutar la venganza de un pariente, un accidente en el campo, un accidente en la caminata, y entonces un hermano mató a otro hermano. Este hermano que mató al otro hermano tiene que buscar una ciudad de refugio. Eso quiere decir que si él sabe que mató inocentemente o que fue un accidente, al buscar esta ciudad de refugio lo que está buscando es la protección de la congregación. Y hay 6 ciudades de refugio que vamos a platicar en un momentito. El matrimonio. En el matrimonio se conoce como la ley del levirato. En Israel existía una ley matrimonial singular. El matrimonio por levirato, el hermano del esposo, que es lo que acabo de decir. Era tan importante dejar un heredero que si una persona moría antes de tener descendencia, si esta persona moría, entonces el hermano tenía que venir a sustituir a su hermano, casarse con esta mujer, y de esta manera el primer hijo era considerado herencia de su hermano, y los demás hijos ya eran de él. Aquí tenemos el caso de lo que dice la palabra de Dios. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si esto lo aplico a nosotros, se los voy a decir bien. En el momento en que Adán y Eva le dijeron sí a Satanás, en ese momento el hombre hizo un pacto con Satanás. Y ese pacto es considerado como una especie de matrimonio. Le creyó al otro más que a Dios. Cuando nosotros decidimos ya no seguir con el malvado y rompemos con él, dice que una ley, media vez el otro ha muerto, usted puede casarse, ¿cierto? Entonces, visto bajo el punto de vista matrimonial, esta ley se cumple para nosotros, porque ya para nosotros, nuestro viejo hombre, mejor dicho, el viejo que nos manejaba a nosotros, que era Satanás, porque estábamos debajo de él ha muerto para nosotros, ¿o no? Entonces, ¿quién es el que nos viene a socorrer a nosotros? Es Jesucristo. Se cumple esta ley. Esta ley es a favor de nosotros. Y ahí tenemos entonces el caso de Onán. Ustedes se recuerdan, Judá tuvo varios hijos, tuvo a Onán y Sela. Se casó con Tamar y no tuvo hijos, y murió. Después Onán se casó con Tamar, pero Onán no hizo bien las cosas y también murió. Y Sela era muy chiquito para poder cumplir la ley del levirato. Entonces sucede pues que Tamar, viendo que Judá no le daba al chiquito, porque era muy chiquito obviamente, Tamar se disfraza de prostituta, ¿se recuerdan ustedes? Y entonces se va a poner una de aquellas esquinas y hace que Judá tenga relaciones con ella y ella queda embarazada. Y cuando todo el pueblo se da cuenta de que ella está embarazada, pues la ley era apedrearla. Entonces ella dice, bueno, el que es dueño de este bastón, de este anillo y de este otro regalo, ese es el padre de este hijo. Entonces Judá reconoce y dice, es más noble ella que yo.
como diciendo, ella merecía la descendencia y de alguna manera yo no se la quería dar. Entonces tenemos la primera, que es esta. Génesis 38:11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pero ya conocemos la historia de lo que aconteció. Luego es redimir la tierra. Redimir la tierra. Cuando un hermano empobrecido y vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, ya no puede rescatarlo, pero un hermano próximo a él puede rescatarlo. ¿Cómo estábamos nosotros? Caídos. La historia hay que contarla desde el principio. Y esto quiere decir, ¿quién te hizo a ti y quién me hizo a mí? Ay, Dios. Dios. ¿A quién le pertenecemos por creación? A Él. ¿Quién se vendió? Nosotros nos vendimos. ¿Quién se vendió a Satanás? ¿Quién hizo lo opuesto a lo que Dios dijo? El hombre. El hombre cayó, el hombre creyó, el hombre se vendió, pero ¿a quién le pertenecíamos? A Dios. Entonces estamos viendo que de alguna manera nosotros hemos caído. El pariente más cercano es el que tiene derecho a recuperar lo que se perdió. ¿Están viendo las figuras que estamos aplicando? Esto en la mentalidad judía es importante, porque lo único que está haciendo es abriéndole la brecha para entender lo que Jesús iba a venir a hacer. No solo era cuestión de sangre, fíjense ustedes, era cuestión de conceptos, de ideas, de leyes que se manejaban en ese entonces. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Esto era en forma de que si yo vendí mi propiedad y al final de cuentas pues yo no puedo pagarla y no hay ningún pariente que lo quiera pagar y yo hago un compromiso y de alguna manera logro tomar algo para poder rescatarme a mí mismo, pues es válido. El problema está en que si lo veo a nivel espiritual, ¿quién o qué hombre puede rescatarse por sí mismo en el plano espiritual? Pero esto está abriendo una mentalidad. Porque esto era una realidad a nivel de Israel, porque vendían su terreno y tal vez él, su esposo y sus hijos trabajaban por otro lado consiguiendo y podían lograr recuperar la tierra, pero a nivel espiritual no se podía. A nivel espiritual hacía falta un redentor, pariente redentor. Estas ideas que estamos manejando, todas se conjugan en la misma idea, todas van en la misma posición. Nos hace ver la importancia de entender que no importa dónde nosotros estábamos, era imposible que saliéramos. Pero bajo estas figuras, el Señor nos hace ver de alguna manera cómo viene Él como pariente para rescatar nuestra posición caída. ¿Me estoy explicando? Ok. Levítico 25, 28, 29. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelva, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Este punto es importante. Entonces, si esta persona, por ejemplo, yo tenía mi terreno y estaba en pobreza y lo vendí, me dieron 10,000 quetzales. Entonces, pues no he podido pagarlo. Y pasó 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años. Pero a los 50 años la ley dice que lo que yo vendí o lo que yo di me tiene que ser devuelto. Por lo tanto, el gran jubileo es el gran tiempo para que todos puedan recuperar lo que habían perdido. ¿Quién es nuestro gran jubileo? Cristo. Otra imagen preciosa para que podamos ver lo que el Señor ha venido a hacer. Entonces, en todo el lenguaje escrito y en la forma cultural está metido el mensaje de Dios para que cuando viniera Jesús pudiéramos verlo Él bajo toda la posición del pariente redentor. ¿Sí? Sí. Así es, así es. La persona puede decidir si sí o si no.
Miren, alguien me dijo que tuviéramos un micrófono por acá. Allá está, y ya está. Ok, si alguien quiere hablar, para que la pregunta pueda ser trasladada a las hermanas, por favor pasa al micrófono y ahí hacen la pregunta, para que lo podamos hacer. Ok, sigamos. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poder redimirla, o sea, había cierto tiempo para poder redimir. ¿Qué quiero decir con esto? El día de ayer hablamos de que hay puertas que Dios cierra. Media vez la puerta se cierra, ya no se puede redimir. Por ejemplo, en el caso de el que no cree en Jesús, hay un tiempo para redención. Después de ese tiempo ya no hay redención. Explico esto. La persona que muera y que no le haya dicho sí a Jesús, ya no tiene opción de redención. No puede ser redimida. Murió en su pecado. ¿Me expliqué? Mis hermanos, un amén por ahí. Aleluya, que todos sepan que están por acá. Ivonne, por favor, póngase chispuda. ¿Ya? ¿O no? Delmi. Delmi se sienta como por allá. Gaby se sienta por acá. Ya las tengo ubicadas todas ellas. Bueno, entonces estamos viendo lo que es redimir. Levítico 25, redimir a un hermano empobrecido. Quiere decir que el hermano prácticamente se hizo esclavo. Llegó a tal grado de pobreza que él mismo se ofreció. Y vamos a ver esto. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Cuál es el requisito para rescatar? Un hermano. El parentesco, y a eso se le llama el pariente redentor. ¿Me estoy explicando? Si esto es cierto, ¿quién preparó estas escrituras? ¿Quién las redactó? ¿Y por qué lo hizo así? Aquí es donde uno comienza a decir, bueno, si todo esto va a cuadrar con el Nuevo Testamento, hubo alguien que lo pensó desde antes, que lo filtró, para que en el Antiguo Testamento pudiéramos comenzar a ver una imagen, aparte del Cordero de Dios, aparte de la sangre de liberación, pudiéramos ver a través de una serie de situaciones un lenguaje que ya estaba escrito para que el hombre pudiera entender que el pariente redentor venía, el ungido de Dios venía. ¿Vamos bien? Entonces, el pariente redentor, el 49 voy ahorita, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, el mismo se rescatará. Veamos el caso de Boz y Ruth. Ruth era moabita, entonces Ruth estaba casada con un pariente de Boz. Y se fueron a vivir porque hubo hambruna en Jerusalén y se fueron a vivir a la tierra de los moabitas. Pero poco tiempo después murió su esposo, murió su suegro y entonces se quedó Ruth con sus dos nueras. Noemí se quedó con sus 2 nueras. Gracias. Entonces Noemí regresó con Ruth y Noemí le dio algunas especificaciones a Ruth, y Ruth fue a trabajar al campo de Boz. Y hubo un momento en que Boz la vio y le gustó, estaba bonita, ¿verdad? Entonces dijo, pues es pariente cercana. Pero Boz sabía que había un pariente antes que él que tenía derecho sobre ella. Y entonces va Boz y le habla al otro pariente y le dice, mira Boz, fíjate que ahí está Ruth. Ruth pues era pariente, esposa de un pariente cercano a nosotros, y el pariente más cercano sos tú. Entonces el que la puede redimir sos tú, le dice. Pero hay algo que no le gustó a este pariente cercano y dice, no, yo no la quiero. Pero entonces hay testigos, porque esta relación o este diálogo que tuvo con el otro pariente se hizo en la puerta, en la entrada a la ciudad y delante de los ancianos. Entonces los ancianos podían dar testimonio de que la conducta de Boz era adecuada. Él le dijo, tú eres el pariente cercano, tómala tú.
El otro dijo, no, yo no la puedo tomar, no me interesa. Perfecto, ya que no es así, entonces yo lo voy a hacer. Y los ancianos estaban ahí oyendo todo y dijeron, lo que vos dices es correcto. Entonces él fue y la rescató. Póngase a hablar en el plano de la eternidad. Yo voy. Lo que estamos hablando de Ruth es la raza humana. Vamos viendo la imagen. Aló, mis queridos hermanos, no se sorprendan. ¿Ya? Otro lenguaje para decir, ahí está. Vos estás representando a Jesucristo. Noemí es una forma de hablar, está representando la que está guiando a Ruth para que vaya a ese campo, para que recoja ese campo, para que no se retire de ahí. Y le está diciendo, ese es tu pariente cercano. Es lo que nosotros hacemos ahorita con los que no conocen a Cristo. Acércate a Cristo, Él es tu pariente redentor. Él es el que puede rescatarte, Él tiene la autoridad para poderlo hacer. ¿Ya? Y ahí vemos un tipo de lenguaje en el cual uno puede decir, yo nunca la había visto por ese lado, pero está escrito en el Antiguo Testamento. Ok, Josué 21:3. Perdón, esta era la que faltaba. Ejecutar venganza de sangre, que es el cuarto elemento de lo que son el pariente redentor. Entonces Josué 21:3 habla y dice, habló el Señor a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir leyendo. Josué 24. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos les recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Hablemos un poquito más. Antes de entrar a las 6 ciudades que había de refugio en el Antiguo Testamento, hay que entender esto. Por ejemplo, si estamos en el campo y yo estoy con mi piocha y estoy pues dándole a una madera o a la tierra, y de repente los movimientos fuertes que yo hago, levanto la piocha y se zafa el hierro, y hay un pariente ahí y le fue a dar en la maceta y se murió. Cualquiera diría, ese lo mató. Hace mucho tiempo en Escuintla, jugando béisbol, yo estaba con un bate y pegándole a la pelota. Alguien la estaba disparando, pero no sé qué me pasó y le di con tantas ganas que se me zafó el bate. Y de este lado venía el ingeniero Víctor Hugo García y el bate le pasó así. Eso es una. Cuando jugábamos softball allá en la zona 2, Juan José tenía tal vez como 3 años y atravesamos el campo. El estacionamiento estaba en la parte posterior del campo y había una entradita. Y entonces iba Caro, Juan José iba en medio y yo iba aquí. Y uno de los amigos del equipo tiró la pelota y le pasó así, encima de Juan José. Un severendo pelota de softball, encima. Y el cuate se quedó horrorizado. Imagínate, Carlos y yo, nos quedamos ahí. Accidente. Entonces, si eso ocurría, entonces esta persona tenía que salir corriendo y buscar una ciudad de refugio. Y estando en la ciudad de refugio, tenía que explicar qué fue lo que pasó. Entonces, el anciano oía lo que decía esta persona y tenía que quedarse ahí hasta que esta cosa se resolviera y se esclareciera, porque si no estaba en ciudad de refugio, si no estaba allí, el que tenía poder para matar la vida de ese, no importa lo que haya sido, si fue por accidente o fue con intención, es un pariente cercano. El pariente cercano se llama el vengador de sangre. ¿Me expliqué? ¿Cuál es nuestra ciudad de refugio? ¿Quién anda detrás de nosotros? Van viendo el paralelismo. No salgamos de los límites de Dios.
No salgamos de lo que Dios dice, no salgas del muro que nosotros tenemos en la sangre preciosa del Cordero. Y si vamos a ir a algún lado, vayamos con la cobertura, vayamos con el mandato de Dios. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, en todas estas figuras, era importante que las pudiéramos ver antes de entrar a lo que es el sacrificio, porque si no pasan desapercibidos muchos elementos, ¿cierto? Y es enriquecedor, nos permite ver y sobre todo entender todo lo que está en el Antiguo Testamento y la forma como nuestro pariente redentor lo hizo. Ahora, aquí están las ciudades de refugio. Josué 27:8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es el Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, luego Ramot de Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. En pocas palabras, está el río Jordán, y de este lado hay 3 ciudades de refugio, y de este lado hay 3 ciudades de refugio. ¿Cierto? Tenemos que saber quién es nuestro refugio, porque hay alguien que quiere robar, matar y destruir. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a ver todo esto expresado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una cita que rara vez la agarramos en el contexto en el cual está escrita, la leemos muy rápido. Yo les ruego a todos que tomen la palabra de Dios y se vayan a Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, por favor. Cuando la tenga me dicen amén. Amén. Ok, entonces el Redentor en persona. ¿Quién es nuestro Redentor? Esta cita es una cita de oro y dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí viene la primera parte. ¿Cuál tiempo? ¿Tiempo de quién? De Dios. ¿El tiempo de Dios? Entonces veo al Padre, puedo ver al Padre, puedo ver la Trinidad y dice, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo de qué? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y para ser pariente redentor, tiene que entrar bajo la naturaleza humana. ¿Y cuál es la única manera de entrar en la naturaleza humana? Naciendo de mujer. Para entrar a este mundo biológico donde usted y yo estamos, tiene que nacer de mujer. Bajo las condiciones, las características de espermatozoide y óvulo, ahí tenía que entrar. Entonces dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y el punto importante viene a continuación también. Todos son importantes. Y nacido bajo la ley, quiere decir bajo condenación. Nacido bajo la ley. Entonces, María estaba bajo la ley. Jesús nace bajo la ley. Aunque la ley no tiene poder sobre él. Porque él no está condenado a muerte. Él no está condenado a muerte. Pero él da su vida. Y ahí es donde viene ya el parentesco. Nació de mujer. Y si nació de mujer, se hace afiliación a la raza humana. Así como por medio de uno todos mueren, por medio de otro todos podemos ser salvos si creemos en él. ¿Aló? Ok, ya tenemos y nacido bajo la ley. Para, aquí viene, redimir. Aquí está. La palabra redimir quiere decir, algo se perdió. Ese algo que se perdió, yo tengo ahorita la opción de poderlo volver a comprar o recuperar. ¿Cómo se llama este lugar que está a la par del Hospital Roosevelt, donde hay venta de todo? La guarda. Cuando a uno le roban algo, alguien por ahí dice, vos de plano que está allá, anda a comprarlo,
como quien dice, está en el mercado. Ahí está tu televisor, tu celular, y tal vez hasta compras otro mejor que el que vos tenías, ¿verdad? Que robaron a otro. Entonces, el que quiere va y puede conseguir ahí muchas cosas. No sé si va a comprar el suyo, pero la idea es la misma. Se perdió, me lo robaron o yo lo vendí y quiero rescatarlo. Por creación, nosotros le pertenecemos a Dios. Pero por desobediencia, por pecado, nosotros nos vendimos. O sea, Adán y Eva se vendió. Por eso es que todo el Antiguo Testamento tenía que ser introducida toda esta serie de enseñanzas, porque por medio de ella es que venía el plan de ¿quién? De Dios. Entonces, en el cumplimiento del tiempo es donde se realiza esto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, en pocas palabras, al fin de que todos pudiéramos ser redimidos y pudiéramos regresar a la condición, no solo de Edén, sino mucho mejor, por medio de la sangre del Cordero. ¿Estamos? Mis hermanos, son 4 elementos sumamente importantes. Están bien descritos en el Antiguo Testamento. Y cuando estos elementos los asociamos a todo lo que vamos a ver ahorita, que es del sacrificio, el panorama se nos va a hacer mucho más grande, amplio. Contra más conozco de las verdades de Dios, contra más conozco del plan perfecto de Él, más anhelo y deseo tengo de sus cosas, pese a todo lo que está a mi alrededor. ¿Estamos? ¿Preguntas de esta parte, Luis Pedro? 4. 4. Ahorita te la... Es que me faltaba este. Ahorita aquí te lo pongo. Aquí está. Ahí está el 4. Es que no sé, de plano que me la volé cuando estaba haciendo el... Ahí están los 4. El hermano que se casa con la viuda para darle el hijo de la herencia. Redimir a un hermano empobrecido que se vendió para esclavitud. Redimir la tierra que dio. O el ejecutar venganza de sangre. ¿Estamos? Ok. Preguntas de esta parte porque es sumamente interesante antes de entrar a los sacrificios. ¿Estamos todos bien? Ok, entonces vamos a entrar ahorita a los sacrificios. Jesús en los 6 sacrificios. Generalmente hemos hablado de 5 sacrificios y nos habíamos obviado uno porque ese uno se refiere al sacrificio para levantar el orden sacerdotal o lo que se refiere el orden aarónico del sacerdocio temporal que comienza a través de una familia y es a través de la familia de Leví, específicamente de Aarón. Vamos a platicar un poquito de generalidades y vamos a entrar a cada uno de los sacrificios. Sacrificio es un don, significa un regalo. Dios o alguien se da como un regalo. La palabra sacrificio es eso. Yo me sacrifico para que tú vayas. Váyanse al viaje yo no voy a comprar el carro, váyanse ustedes y diviértanse. Hay alguien que se sacrifica a favor de los demás. ¿Voy bien? Entonces la palabra sacrificio es una forma voluntaria en la cual alguien se da para bendecir a otros. Ahora, en este caso, pues tenemos que hablar de que hay un sacrificio de parte de Dios para con nosotros. El sacrificio es dado por Dios a favor nuestro. Pero media vez Jesús o Cristo se hace hombre y toma el nombre de Jesucristo, de parte de Él como hombre, también Él como hombre hace un sacrificio para Dios y se llama el holocausto perfecto. No sé si me expliqué. De un lado es Dios quien da a Jesucristo un sacrificio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la parte del ungido. Pero la naturaleza humana es Jesús.
Y en la naturaleza humana Él lo comprende. Y Él dice, también yo voy, yo lo haré. Él no pecó. O sea que como hombre no pecó. Como hombre se mantuvo plenamente en toda la línea de Dios. Por lo tanto, cumplía el requisito. Y así como Cristo dijo, yo vengo, también Jesús dijo, yo lo doy. De una manera se cumplió en ambas vías este sacrificio. De Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Voy a ponerlo bajo otra perspectiva. Cuando Abraham hace el pacto con Dios y toma los 5 animalitos, ¿en qué condición estaba Abraham? Dormido, ¿se recuerdan? Y tuvo un sueño, tuvo una pesadez y vio que pasó una antorcha en medio de ellos. ¿Quién firmó en ese momento? El Padre. Ahora, de parte de nosotros, ¿quién firmó? Cristo. ¿En qué momento firmó Cristo? En la cruz. Ahí derramó su sangre. Como quien dice, de parte de nosotros, el que podía cumplir, el que nos podía redimir como pariente redentor, era Jesús. Porque se hizo hombre, es hombre, ya entró bajo el canal de la vía del parto, el canal vaginal. Por ahí pasó, por ahí creció, y él entendió, y él dijo, yo voy y yo lo hago. Entonces el pariente redentor se hizo visible, y el pariente redentor cumplió todo. Por eso él puede decir, consumado es. Mis hermanos, ¿seguro? Ok, entremos pues. Entonces, Levítico 1:2, porque el libro de Levíticos habla de los sacrificios. Este es el libro que cuando uno comienza por primera vez tiene que clamarle mucha gracia a Dios y mucha sabiduría y hermanos que estén a la par y varios libros que le ayuden a entender porque está muy entretejido el asunto. Y dice, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Es Él, es Dios quien está diciendo, esta es la forma como ustedes tienen que hacer para ofrecer los holocaustos. A partir de ese momento, ya teniendo a la familia de Aarón, es Dios quien está diciendo, la forma como el pecado se puede cubrir es 1, 2, 3, 4 y 5. Es Él quien está diciendo cómo el hombre puede entrar en fase de reconciliación para entrar en el camino de santidad. Era el único que lo podía hacer. ¿Vamos bien? ¿Aló? Ok. Vamos a ver entonces, el primer sacrificio es conocido con el nombre del holocausto. El holocausto. El segundo sacrificio es conocido como la ofrenda de cereal o de harina. La ofrenda de cereal o de harina, a la par está la referencia. En el del holocausto es Levítico capítulo 1 del 1 al 3 y el de la ofrenda de cereal es Levítico capítulo 2 versículo 1. El tercero es el sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Estos 3 primeros sacrificios u ofrendas tienen un nombre y el nombre es grato a Dios, es de olor agradable a Dios. Es voluntario, ¿sí? Es grato a Dios. Luego viene el cuarto que es el sacrificio de expiación. Este es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Este es básico para nosotros. Y luego viene el quinto. El quinto es el sacrificio por las ofensas. Por favor, necesito estar seguro de lo que vamos a hablar ahorita y necesito la atención de todos ustedes. Ok, para los que vinieron el día de ayer y vieron lo que es un altar en llama en 6, altar en llama 6, no en 6, de 6 cilindros, ¿eh? No, altar en llama 6. E hicimos ver que está la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Y en la puerta del tabernáculo, obviamente, pues tengo que atravesar la puerta, pero para atravesar la puerta tengo que confesar mi pecado. En este caso, mi pecado principal era no creer. No creer. Mi pecado o el pecado que me conduce a mí al infierno es no creer. Y el pecado que me libera es creer en Jesucristo. ¿Vamos bien? Ok, entonces
en el momento en que yo confieso mi pecado de incredulidad y puedo confesar todos los demás pecados, en ese momento la sangre de Jesús me redime, la sangre de Jesús me sustituye, la sangre de Jesús me reconcilia, la sangre de Jesús me pone en una condición en la cual ya entro en el atrio. Y estando en el atrio, puede ser que yo lastime o golpee a alguien de los que está en el atrio, o bien de repente salgo a traer madera y lastimo a alguien. El pecado subsiguiente es considerado como un pecado de ofensa. Ya no tengo que regresar otra vez a la puerta y decir mi pecado es incredulidad, porque ese ya me fue perdonado. Ahora ya como parte de la congregación o parte del pueblo de Dios, lo que tengo que hacer es confesar mi pecado. Y aquí es donde me voy a Juan 1:10. Porque si yo confieso mi pecado, Él me va a perdonar, pero ya mi pecado es específico, mi pecado es una ofensa contra Dios, contra mis hermanos o contra mí mismo. El primer pecado me condena a la muerte eterna. Estos pecados aquí adentro me hacen perder la relación o la armonía con mis hermanos. Necesito estar seguro de este punto. Son dos cosas diferentes. Uno es de salvación y otro es de paz y armonía. Ahí Dios, veo unos ojitos por ahí que andan así como entre las ramas. Por favor, si tienen dudas, esclarezcámosla de una vez. Esto es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Porque el enemigo puede venir y puede crear, no eres digno, eres culpable, ¿cómo es posible? Ya no hay reconciliación para con Dios y eso es falso. Tenemos que tener claro estos conceptos que estamos manejando el día de hoy. ¿Seguros? Perfecto. Entonces, ahí tenemos estos dos sacrificios que son olor no grato, no agradable, porque obviamente esto implicaba para Dios el sacrificio de su Hijo. Se acuérdese que en la cruz hubo un momento en el cual el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? De alguna manera diera la impresión de que el Padre lo abandonó o el Padre cerró sus ojos, etcétera. O sea, obvio es que si a nuestros hijos, aun cuando lo van a operar, ¿cómo se siente uno? Yo no quiero que lo operen, ¿verdad? Pero es necesario, como pasa con mis nietos. Yo no quiero la inyección, yo no quiero el pinky, ¿verdad? Pero mi hijo, fíjate, está bueno, pues, pero no lo quiero. Pues no, ¿quién va a querer una inyección, va? Pero algo así es lo que sucede. Entonces, olor no grato. Y aquí tenemos los cinco sacrificios básicos con los cuales se manejaba en el Antiguo Testamento. Ahora falta el sexto sacrificio. Y el sexto sacrificio está relacionado con la consagración de Aarón y de sus hijos. Porque este sacrificio, obviamente, ¿quién iba a cumplir o quién iba a hacer los sacrificios? ¿Quién los va a cumplir? ¿Quién va a estar ahí de intermediario entre el pecador que viene, el que presenta el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda de harina, o viene por la expiación, o viene por las ofensas? Entonces tiene que haber alguien. Antiguamente era el más anciano de una congregación o de una tribu el que cumplía este papel. Pero a partir del monte de Moisés, o a partir de la liberación, es Dios quien asigna a la familia de Aarón, o sea, a Aarón y sus 4 hijos como sacerdotes. Y el sumo sacerdote era Aarón. Entonces es el Señor quien dice, ve, háblale a Aarón y dile que él con sus hijos se presenten en el tabernáculo, entre el lavacro y el lugar santo. Y llama a la congregación para que estén presentes. Y toda la congregación sepa lo que va a ocurrir ese día. Y ese es el momento en el cual, pues Moisés llama a su hermano, llama a Aarón, llama a sus sobrinos, sus 4 sobrinos, y se tienen que desvestir entre el lavacro y el lugar santo. Cualquiera diría, a la voz, pues sí, se tenían que desvestir, y era Moisés, por indicación de Dios, quien tenía que lavar el cuerpo de Aarón y de su sobrino, y luego de haber sido lavado, tenían que ser vestidos. La ropa que usa el sumo sacerdote junto con los sacerdotes ordinarios son indicación de Dios. Hay 8 piezas que usa Aarón y hay 4 piezas que usan los sacerdotes ordinarios. Pero tanto las piezas de uno como del otro solo es orden de crecimiento de santidad. ¿Vamos bien? Entonces, ya media vez está lavado Moisés,
lo comienzan a vestir, que el calzoncillos que llegan hasta aquí y cubren toda la parte de lo que es la genitalidad. Esa es una forma muy especial para tocar un tema en relación a todos los pensamientos, lujuria, codicia, un montón de elementos que están asociados a esa parte de la genitalidad, porque el sacerdote tiene que ser protegido de esas cosas. ¿Ya? Pero no voy a entrar a las vestiduras porque hay un tema específico para esto, porque ahorita lo que estamos hablando o a lo que vamos a entrar es a los sacrificios. Entonces, después de eso, después de que ha sido vestido a Aarón y le han puesto el efod, le han puesto el pectoral, le han puesto el urín y el tumín, y tiene puesta todas las piedras preciosas con las dos hombreras, con los nombres de las 12 tribus, y tiene puesta la mitra con la diadema santa que dice el Señor es santo o santidad de Dios, agarran la unción, que tiene 5 elementos. Tampoco vamos a platicar de ellos el día de hoy. Si no vamos a hablar mucha clasificación. 5 elementos, es una unción especial y es derramada sobre Aarón. Y posteriormente es el derramamiento de sangre. Y la primera sangre que se toma del chivo es rociada sobre Aarón y sobre sus hijos. ¿Vamos? Por supuesto, yo se lo estoy hablando muy así, 1, 2, 3 y 4, pero hay un orden muy especial que Dios le dijo a Moisés. ¿Estamos? Eso lo vamos a estudiar, pero más adelante, porque si no vamos a hacer la clase demasiado técnica en relación a cosas de un ordenamiento de sacrificios. Ok, agarramos los 6 sacrificios. Juan José, micrófono. Atrás, abajo. 1, 2, ahí está. ¿Los sacrificios eran en una fecha específica, estaban amarrados con las fiestas o se podían realizar en cualquier época? No. Por ejemplo, todos los días tenía que haber 2 sacrificios, uno por la mañana y uno por la noche. ¿De acuerdo? Y si la persona pecaba, pues tenía que ir con el sacerdote y llevar su chivito o su corderito. Y si no tenía pisto, pues entonces llevaba 2 palomas o 2 tórtolas. Y si no tenía, entonces tenía que llevar una efa o un décimo de efa de harina, porque no la alcanzaba. ¿Vamos bien? O un becerro, o un cordero, o una cabra, o podía ser 2 palominos o 2 tórtolas. Y ustedes se dan cuenta, pues el costo es menor. Pero hay algunos que no tienen para eso. Entonces se les pide a ellos un décimo de efa de harina refinada. Entonces ellos al llevarlo era una forma de decir, yo también vengo a pedir perdón. Ahora, imagínense, si ese era el orden, qué buena pregunta, porque eso me lleva a la persona de Jesucristo. Qué buen orden, porque cada uno podía ofrecer algo, ¿verdad? Porque yo tengo más, doy más. Pero en este caso, ya en Cristo Jesús ya no hay clasificación, pecado es pecado, ahí está la sangre de Cristo para todos. La fiesta de expiación es una vez al año. La de expiación. No, la de expiación es la fiesta de Yom Kippur. Es una vez al año, por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es el día de nuestra expiación. Por eso hice el ejercicio antes. Los demás se pueden hacer cuando quieran. Por ejemplo, el holocausto. El holocausto alguien puede llevar y decir, mire, yo quiero hacer una ofrenda de holocausto, y lo puede hacer. Para el sacerdote hay uno por la mañana y uno por la tarde. Es obligación. Derramamiento de sangre todos los días. Pero el pueblo, dependiendo de su situación de santidad o de no santidad, pues tenía que buscar la reconciliación con Dios. Entonces siempre había, de alguna manera, sacrificios por ofensas. O bien había uno que por ahí le había ido bien en su venta de ganado y decía, Señor, yo quiero ofrecerte un holocausto, y vengo a ofrecerte un sacrificio de paz, y vengo a ofrecerte la harina, yo qué sé. Vamos, porque los 3 primeros son agradables, y si son agradables, quiere decir lo podés hacer en cualquier momento. Es agradable a Dios. Por eso es tan importante este punto. Una persona que no conoce a Cristo
va a pedir perdón por sus pecados, y entonces uno dice, ¿a quién le pidió perdón si no tiene abogado? Porque el abogado ¿de quién es? De Jesucristo. De los que tienen su sangre en la puerta de su corazón, ¿o no? ¿Aló? Los que no han aceptado a Cristo, ¿cómo están? Chicos. No, holocausto puede ser, el Señor ordenó sacrificio por la mañana y sacrificio por la noche. Esos son parte de obligación del sacerdote, tiene que hacerlo, independientemente como querrás llamarle ahorita, es ley para ellos. Pero si alguien del pueblo, por ejemplo un líder, pecaba y sentía que había hecho mal, tenía que llevar su ofrenda por el pecado, independientemente de esas dos. Pero si había otro por ahí que le había ido bien con su venta de ganado, o le había nacido bien su hijo y estaba todo muy contento, él podía llevar una ofrenda de harina, o llevar una ofrenda de holocausto, o una ofrenda de paz. O sea, imagínese la cantidad de sacrificios que habían todos los días. Eso está mejor vos si te quedas con el micrófono y nos lo pasamos vos, porque... Ángel, eso implica que el pueblo tenía un conocimiento perfecto de la ley de Dios. Totalmente. No era un pueblo ignorante como fuimos nosotros, pues. Bueno, por favor, si me lo pueden filmar para que sepan que fue él quien lo dijo y no yo. Sí, así es. El pueblo de Dios conocía muy bien. Ahora, por eso es la importancia de ver lo que es la Torah. Porque todo eso está en la Torah. Por eso es que los chiquititos, después a los 7, 8 años, tienen que recitar la Torah. Es básico su conocimiento. Todo el pueblo de Dios fue educado en base a la Torah. Todos conocen lo que es el levirato, todos. O los 4 ejemplos que le puse de la mujer que queda viuda, el pobre, el que vende su tierra, o el pariente vengador de sangre. Lo conocían perfectamente. Para que hayan puesto 6 ciudades, ¿cierto? Aparte el orden de sacrificios, por ejemplo, los 5 sacrificios que eran las fiestas que están metidas en el ciclo agrícola, las primeras 3 fiestas en el mes de marzo y abril, que es Pascua, pan sin levadura y primicias. En el mes de mayo, que es cuando es la fiesta de Pentecostés o las fiestas de las semanas. Y las últimas 3 fiestas que están ligadas en el mes de octubre, que es Yom Kippur, trompetas y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estas fiestas repartidas en ciclos agrícolas, lo que hace es recordar lo que el Señor hizo. ¿Vamos? Entonces, el pueblo de Dios fue documentado perfectamente en todo esto. Lo extraño, entre comillas, es que cuando vino el pariente redentor, a pesar de toda esta docencia, no lo quisieron ver. Perdón lo que estoy diciendo, no lo quisieron ver. No lo quisieron ver, porque se perdían muchas cosas a nivel del templo. Vino a los suyos, vino a los suyos, y los suyos, pero todo aquel que lo reciba, se le dio poder para ser hijo de Dios. Ahí están las Sagradas Escrituras. Por eso es que Pablo y todos los que escribieron las Sagradas Escrituras con la mentalidad judía, pudieron captar el mensaje tremendo. Imagínense, si nosotros somos educados bajo la cultura judía, estoy seguro que de alguna manera nos hace clic inmediatamente todo esto. Pero sin tener la cultura judía, miren ustedes cómo el día de hoy, al asimilar lo del pariente redentor, lo estamos viendo bien en el Antiguo Testamento como una sombra para poderlo ver en la persona de Jesucristo. Vean cómo las Sagradas Escrituras, desde antes de la fundación del mundo, está así. Por eso es que cuando se dice en la consumación del tiempo, o en el tiempo perfecto de Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre, nacido de mujer bajo la ley, para redimir a todos los que están bajo la ley. ¡Aló! ¡Ay Dios! Amén. Gloria a Dios.
¿Estamos? Estamos. Voy a terminar parte del punto y me quedo contigo, Juan José, solo para aclarar esa parte. A ver, ¿o ya te tenés que ir? Bueno, dale. No, en relación al sacrificio de expiación, decías que es en Yom Kippur. Sí. Pero yo siempre había relacionado que el sacrificio de la expiación tendría que estar amarrado más a la fiesta de la Pascua. Porque No. por la relación de que Cristo sí. nos pasa la muerte y ese que la sangre del Cordero en el marco de las puertas en Egipto, Sí. ¿verdad? En ese tiempo, en ese momento, es que todo se resume a lo mismo y es asunto de fe. En el momento en que es la Pascua, es en el momento de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Es liberado, hay un pago de sangre, ¿de acuerdo? Ese pago de sangre te hace caminar a ti en el desierto. Y ahí viene lo que se llama la segunda fiesta, que es panes sin levaduras. Al llegar a la primicia quiere decir Jesús ha resucitado, Él es la primicia de todos los muertos. Pasa la siguiente y es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés está asociada al momento en que Dios entregó la tabla de la ley, la entregó a Moisés. Moisés recibió las tablas de la ley. En nosotros, Pentecostés es el Espíritu Santo dentro de nosotros, revelándonos y escribiendo dentro de nosotros las tablas de la ley. ¿Vamos bien? Posteriormente vienen 3 fiestas. Ahora, estas 3 fiestas, bajo el punto de vista espiritual, no se ha cumplido para nosotros todavía. Las últimas 3 fiestas, ya no estoy seguro si me los voy a complicar ahorita, por favor présteme atención. Aunque estas fiestas se cumplieron en el Antiguo Testamento, para nosotros ya se cumplió Pascua, primicias, panes sin levaduras y primicias, y ya se cumplió que el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Lo que falta ahorita son los trompetazos finales, que es lo que se llama el libro de Apocalipsis, para nosotros. Hay un tiempo en que van a tocar la trompeta para todos aquellos que todavía no conocen al Señor, confiesen su pecado porque es tiempo de redención. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Media vez las trompetas dejen de sonar, viene el tiempo de juicio de Dios y posteriormente viene la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de la eternidad. Terminamos de una vez, se terminó el ciclo. Yo no puedo hablar de una sin tener a las demás metidas dentro de la misma, porque en una está comprendida todas. ¿Sí? ¿Sí? Las fiestas reflejan prácticamente un hecho histórico en el tiempo de la humanidad. Una parte, por eso, hay una parte que está reflejada en el Antiguo Testamento específicamente para el pueblo de Israel. Vamos, para nosotros se cumple en la persona si se cumple en la persona de Jesucristo, ¿tengo que regresar otra vez a la cena pascual? No, porque ya se cumplió. ¿Tengo que regresar a las panes y levaduras? No, porque ya se cumplió. ¿Tengo que regresar a lo que es las primicias? No, porque ya se cumplió, ¿cierto? ¿Tengo que regresar a recibir el Espíritu Santo? No, porque ya lo recibí. ¿Qué me queda pendiente? El tiempo para que se cumplan las últimas 3 fiestas para nosotros. Yo puedo hablar una profecía y decir que esta profecía es para ahora, pero ¿y quién quita que esta misma profecía que es para ahora también fue para el pueblo de Israel y también será para el futuro? Porque siempre que hablo de Jesucristo hablo de pasado, presente y futuro. Una profecía no solo es para mi momento, puede ser que ya antes la haya dicho otro. Por ejemplo, Habacuc cuando hablaba con el Señor decía: Señor, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Porque el pueblo estaba ya desesperado de su misma gente. ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dice: voy a traer un pueblo de afuera, que es el pueblo de Babilonia. Ala, Señor, pero ¿por qué nos tenés que traer a aquellos para hacernos pedazo a nosotros? ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿No es lo mismo? Señor, ya no aguanto. La injusticia, la balanza está violentada. Los jueces no hacen lo que tienen que hacer, se burlan de la ley. Al malvado lo ponen arriba y a los que son honestos los pisotean. ¿No estamos en lo mismo? Entonces el mismo Habacuc estaría hoy hablando y le diría: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? No sé si me expliqué. Ok, bien, vamos a terminar
Aquí, solo quiero estar seguro, ¿dónde me quedé? Holocausto, perfecto. Entonces ya tenemos los 6 sacrificios, hemos platicado los de olor agradable, los de olor no agradable, y el 6º sacrificio, que es la consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por todo lo que nos has permitido aprender por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por toda esta información, por todo este conocimiento, por esta revelación, porque nos permite profundizar un poco más acerca del Antiguo Testamento y de la persona de Jesucristo. Gracias por su sangre preciosa. Y gracias porque en Él se ha cumplido todo el Antiguo Testamento. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, Él es el sacerdote eterno, por el cual nosotros podemos ser no solo libres, sino ser santos y consagrados para ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por todo lo que estás haciendo en nosotros. Bendito y santo sea tu nombre por siempre. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Bendecimos sus matrimonios, mi matrimonio. Bendecimos su familia y mi familia. Y bendecimos el lugar donde vamos a ir a trabajar, dándole honor y gloria a Dios. Que su nombre sea reconocido por encima de todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.